Ya, listo. El uso de la gubia, nuestra gubia en B, es la que me va a permitir cortar la madera, bajar de relieve las zonas que yo considero que deben estar en blanco, dejando en relieve o en alto siempre las zonas oscuras. Entonces, ¿cómo es el uso de la gubia? Yo siempre debo poder poner mi mano, sujetar la tabla de tal modo que no se me escape. Como les había indicado antes, yo nunca trabajo aquí porque aquí no puedo sujetar la tabla. Si quiero trabajar esta zona, tendría que girarla de tal modo que yo pueda sujetar desde el otro lado. La cuchilla en B va a perforar la tabla 1 milímetro solamente. Lo que les mencionaba, traten de no dejar espacios blancos tan grandes porque ahí sí que habría que hacer a mucha profundidad. Entonces, tus dedos deben estar ubicados de tal modo que no estén al alcance de la gubia nunca. Entonces, yo voy a trabajar con mi dedo pulgar, ¿sí? Que va a dirigir la gubia. Este es el que dirige. Yo sujeto acá con mi otra mano y con esta me permite empujar y será siempre este dedo pulgar el que me va a permitir moverme al ritmo necesario, ¿sí? Como les había dicho, siempre sujetando la tabla. Entonces, ahora, yo aquí voy a quitar esta zona clara, ¿sí? Dejando en relieve la oscura. Entonces, ¿qué he de hacer? Si ustedes se fijan, miren, voy a adaptarme de tal modo que yo puedo empujar. Y como ven, mis dedos están siempre fuera del alcance de la gubia. Si lo dejara aquí, vean, puedo tener un accidente. Entonces, siempre acá afuera. Como ven, en este ángulo. Ahora, el alto de la gubia. Usted va a trabajar más o menos unos 30 grados. Al inicio un poquito más alto y de inmediato baja y sigue el ritmo de la línea que ahora tiene. Entonces, va a trabajar de tal manera que vamos a quitar alrededor de la línea. ¿Sí? ¿Escuchan el sonido? Así suena la herramienta cuando está bien afilada. Aquí en este caso yo tengo que ir del otro lado porque si voy así dañaría la tabla. Entonces miren cómo giro acá. ¿Sí? Entonces de este modo yo puedo quitar toda la madera que sea necesaria para quedarme únicamente con las zonas en bajo relieve blanqueadas y lo otro arriba. Entonces, como ven, voy girando la tabla según sea la necesidad, pero siempre mis dedos fuera del alcance de la gubia, no accidentes. Si ustedes se fijan, miren cómo estoy cortando. Entonces, toda esta zona yo voy a desbastarla. Sigo quitando y siempre empujar, empujar, ¿sí? Aquí ven cómo voy a girar mi tabla. Aquí está en peligro, ojo. Si se fijan que ya estoy casi al borde, pero es que no podía de otra manera. Entonces, yo aquí, miren, vuelvo a controlar mi tabla. ¿Sí? Con esta cuchilla en B, yo voy quitando las partes pequeñas que corresponden y eso me da la oportunidad de hacer que esta zona clara, ya vamos a ver cómo se talla, fíjense ustedes, toda esta zona ahora está lista para ser vaciada. Para no quitarle más filo a mi cuchilla en B, entonces yo voy a trabajar ahí con la cuchilla plana. ¿Se acuerdan la cuchilla plana? Esta la voy a usar de este modo. Si ustedes se fijan, el filo está hacia abajo, ¿sí? De este modo. Entonces lo voy a hacer, van a ver, del siguiente modo. Primero lo clavo así, ¿sí? Y rápidamente empiezo a quitar esta parte. Funciona así, por golpecitos. Tac, 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 tac. Si tú haces esto de manera brusca, se va a levantar la madera y es probable que pierdas una parte importante de las líneas, ¿sí? O te queda con pelitos. Entonces, cuando tú lo haces así, en este sentido, de ir golpeando de a poco,
Entonces te va a quedar, miren, una zona lisa, limpia, sin pelitos. Porque esos pelitos se pegarían, en esos pelitos se va a pegar la tinta. Entonces aquí tú ya puedes tranquilamente tallar, ¿sí? Y lo que va quedando a los lados, simplemente con la cuchilla en B, luego lo puedes quitar. Vuelvo mi cuchilla en B y termino de cortar. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces, que no queden pelitos. Mientras más limpio, menos probabilidad de que la tinta se pegue. Y así es como van a tallar todo su grabado. Entonces, como pueden ver, miren, mi dedo pulgar me permite ir en la dirección de la línea. No lo olviden, seguridad. Porque en el momento en que usted tiene un accidente, puede cortarse un tendón, uno de sus dedos, y tener un problema en artes. Eso sí es un problema grave, ¿sí? Perder la movilidad de alguno de los dedos. Entonces, usted lo que tiene que tratar es de trabajar de tal modo que no tengamos accidentes. Miren, si la cuchilla está bien afilada, corta y quita rápidamente todo el material. Si su cuchilla usted está haciendo mucha fuerza, es porque precisamente no está bien afilada. Y con una herramienta que no está bien afilada, entonces va a darle bastantes problemas. Como ven, lo que les dije aquí, sujetar es muy difícil. Entonces tengo que buscar el modo de no tener un accidente. Puede hasta dañarse la tabla, no hay problema, pero no mis dedos. Puedo volver a hacer este dibujo si ustedes se fijan, pero mis dedos no pudiera recuperarlos. ¿Se fijan? Y de este modo yo voy quitando todo el material que sea necesario. ¿Se fijan? Nunca mis dedos están delante de la gubia. Eso sí sería un problema. Entonces, con los talleres de grabado que siempre hacemos, recomendamos, esta es la mayor recomendación: no pongan en peligro sus extremidades. Las necesitan como artistas. Así que espero que nadie tenga un accidente. ¿Se fijan? Ya está. ¿Cuánta profundidad? 1 milímetro es suficiente. Cuando las zonas que, como les dije, son más amplias, habría que hacer con mayor profundidad. Pero por ahora, en ese caso, hay mucha trama cercana. Entonces yo no tengo que tallar tan profundo. Y así es como van a trabajar todo el grabado. Veremos este grabado al final, cuando ya esté terminado. Entonces ven, así es como hay que trabajar. ¿Sí? Si notan que a veces en el comienzo voy como un ángulo bastante alto y voy cerrándolo de a poco. Entonces eso me permite tallar a la profundidad necesaria. Si usted se mantuviera con ese ángulo alto, va a ser más difícil el trabajo, va a tener que hacer mayor esfuerzo, y no es así como va la cosa. Esta técnica es fácil, ya les digo, pero requiere de organización en principio y de tener sus herramientas bien afiladas. Cuando pierden filo, volvemos a nuestra lija que teníamos pegada en la tabla. Entonces eso va a hacer que sea eficiente. Si su trabajo es pesado, duro, es porque no está haciendo correctamente el afilado de las gubias. Fíjense ustedes, miren, rápidamente voy sacando todo. ¿Sí lo notan? Entonces quiero hacer más profundo, pues levanto un poco la gubia y así en lo sucesivo, siempre girando para donde sea necesario. ¿Sí?
pero es, como les digo, mi dedo pulgar el que me permite controlar hacia dónde va ese giro. Como ven, esto es muy fácil, pero depende de cuán bien afilé mi gubia. Si la gubia no estuviera afilada, de hecho que sería difícil. Muchos se quejan de que este trabajo es duro, pero en realidad no. Si usted afila de forma adecuada, y ya dejé el tutorial, ustedes recuerdan en la otra clase, tienen el tutorial de cómo afilar su herramienta. Como ven, siempre lejos del peligro para mis dedos. ¿Sí? Si mis dedos estuvieran acá, miren, puedo tener un problema. Así que nadie va a poner sus dedos jamás delante de la aguja. Eso no. Listo. Y así es como van a trabajar. Espero que se haya entendido. Entonces, cuando mi gubia haya perdido filo, ya saben. Como ya la afilé bien antes, ahora solamente voy a tirar hacia atrás apenas un poco. Y fíjense cómo deja una línea muy recta en donde se ve el filo, sobre todo en la zona, como dijimos, del vértice entre las dos líneas. Entonces, ahí es donde mayor presión hay que hacer. Y ven, sale una línea muy marcada. Entonces, con esto es suficiente y continúo mi trabajo. Listo, amigos.